Hombres de integridad. Yo quiero ser hombre de integridad. Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Bienvenidos, amados, este es su espacio Hombres de Integridad, y hoy, como cada cita, poder nosotros entrar a su hogar es una bendición. Oramos por usted, de que primero usted no cambie el dial, se mantenga con nosotros, porque siempre oramos que el Espíritu Santo nos dé temas que vayan relacionados con el desarrollo personal, y usted es parte de la agenda divina, y más para este bello Panamá que cada día florece, viendo todo esto, la abundancia que tiene este país. Hoy tenemos un tema, y hemos estado hablando sobre esta serie, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y hoy tenemos un tema, porque vamos a hablar un tema de los 4 roles que le da el apóstol Pablo a Timoteo, y le escribe y los narra en su carta, sobre cómo él debía enfrentar en Éfeso, porque era una ciudad parecida a la panameña, o sea que es un mensaje actual, porque en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, y era un lugar donde había mucha venta, mucha mercadería, era una ciudad como de tránsito, era el hub para su momento, la ciudad de Éfeso. Así que quédese con nosotros, vamos a este breve cambio. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. De regreso, este es su espacio Hombres de Integridad. Hoy tenemos los 2 pilotos en tierra, le damos gracias a Dios. Está el capitán Ricardo Martí, igual el capitán Aldo Herrera, y hoy se nos quedó nuestro hermano Freddy, el pastor Freddy se nos quedó, igual el fiscal Luis Pozo no está con nosotros. Queremos leer en la palabra del Señor sobre este principio que vamos a ver hoy en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 hasta el verso 6. Dice: tú pues, Pablo escribiéndole a Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado. Mire el primer requisito, él necesitaba en esa ciudad ser un buen soldado. Dice, ser un buen soldado, sufre penalidades como buen soldado, y mira lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta. 2 cosas, vamos a hablar de 4 cosas hoy, pero ya vamos por la segunda, que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, dice: debes luchar también como un atleta. Dice, un atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y mira lo que dice el verso 6, el labrador, también vamos a hablar de un agricultor. Pablo dice, mira, en Éfeso tú tienes que ver la vida cristiana como un labrador, y le dice, para el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Nos damos cuenta, amados, hermano Ricardo y los oyentes que nos sintonizan, de que el apóstol Pablo, yo lo llamo un francotirador. Él sabía que si Timoteo tomaba estos principios, estos 4 roles que él debía desarrollar en Éfeso, iba a ser efectiva. Entonces lo primero que vemos es que él debía ser un soldado. Claro que sí. Y bueno, aprovecho primero para saludar a todos nuestros oyentes, tanto los que nos escuchan los jueves como también los que nos escuchan los días lunes en Osana Capital. Siempre estamos orando por ustedes y estamos pidiéndole a Dios que el mensaje que le traemos sea verdaderamente útil y aplicable a su vida cotidiana. Y sí, como bien lo ha dicho el pastor Rigo, debemos, y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, que debe ser como un soldado, porque cuando pensamos en un soldado, ¿qué pensamos? En alguien que está abstraído de sus propias necesidades para cumplir con la misión.
que no importa la adversidad ante la que se encuentren, tienen un propósito, una misión y van a cumplirla sin involucrar ninguna otra cosa que se lo impida. Y yo creo que así deberíamos ser todos, ¿no? Todos deberíamos llevar el evangelio, comportarnos correctamente y dar testimonio sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Ahora que el hermano Aldo menciona eso, nos damos cuenta de que esto de la milicia, en estos días nos pasó por televisión un panameño que está en Ucrania y me sorprendió que él dijo, yo decidí irme por mis propios medios a ser un militar allá. Y él dice que aquí en Panamá él quiso ser militar y no pudo. Dijo, llegó a Ucrania y lo enlistaron en el ejército. Y eso él hablaba la disciplina y el riesgo que lleva a ser militar. Entonces, un soldado no se puede enredar en muchas cosas, él tiene que estar consciente que esa disciplina, como decía el hermano Aldo, él tiene que obedecer órdenes y saber que su jefe, en este caso la iglesia, es Cristo, él tiene que cumplir las indicaciones de su jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, y vemos como en 2 Timoteo 2:1 hay 3 factores, como dijiste tú, Pastor Rigo: el buen soldado, el buen atleta y el labrador. Dice, el buen soldado de Jesucristo es un hombre que demuestra trabajo en equipo. Muchas de las victorias que hay en las guerras se hacen por un trabajo en equipo, la coordinación, la logística. Tú no puedes disparar 1000 balas si en la fábrica que te está supliendo a media distancia no se producen por lo menos esas 1000 balas más balas y las que se van transportando y todo eso. Tiene que ser un trabajo en equipo, los ataques, todo tiene que estar bien coordinado, las horas y todo eso. El atleta, el buen atleta, es un hombre que lucha para un galardón. Tú ves que solamente hay 3 posiciones ahí, 3 escalones, primero, segundo y tercer premio, oro, plata y bronce. Es un hombre que tiene que estar decidido a ser no solamente un buen atleta. En la carrera todos corren, pero nada más 3 ganan. Entonces, él tiene que ser el mejor. Y el labrador es un hombre que demuestra una paciencia y una determinación, porque todos los días labra, limpia, saca los insectos malos, él cuida las plantas y todo eso, esperando que esa plantita verde que está creciendo ahí eche el fruto. Y yo creo que, tío Rick, usted y yo podemos entender un poco cómo funciona la milicia, porque tanto la industria marítima como la industria aérea son industrias que han heredado mucho de la parte militar. Lamentablemente el ser humano, en cuanto construye algo nuevo, lo primero que busca es una manera de buscarle utilidad en la milicia, y así ocurrió con los barcos primero y luego con los aviones. Entonces toda la estructura jerárquica que existe en la aviación y también en la parte marítima viene o tiene su trasfondo en la milicia. Y sabe, esto es algo bien bonito porque es algo bien aplicable a nuestra vida cotidiana, más allá de nuestra vida dentro de la iglesia o dentro del evangelio, es algo muy aplicable a nuestra vida cotidiana. En nuestra operación, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que poner delante la seguridad. Puede ser que yo me encuentre con un primer oficial que de pronto no tiene muchas cosas afines conmigo. Yo no sé, de pronto le gusta, no sé, la rumba, o le gusta, yo no sé, podemos tener cosas muy distintas en nuestras vidas personales. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar la manera de trabajar en equipo para que esa operación se lleve a cabo. Y eso es lo que hace un soldado al final. No importa, como decía el tío Rick, hay que trabajar en equipo. No importa cuáles sean las circunstancias que se nos presenten, no importa quién está en lo correcto, no importa si me molesté contigo porque no me dijiste buenos días, nada de eso es importante. La prioridad en esta misión es la seguridad. Y lo interesante de un soldado es que él se enlistó en la milicia porque va a venir una guerra. O sea, el militar que no está consciente que va a tener un enemigo, estás como a la deriva. Entonces yo creo que el apóstol Pablo, cuando orienta a Timoteo, y yo le di gracias al Espíritu Santo, como en estas cosas Dios nos da recursos para nosotros tomar decisiones sabias. Porque hoy en día la iglesia está siendo presionada por el enemigo en base a tentaciones, en base a situaciones para que nosotros descuidemos la fe. Y vemos que un soldado también tiene que tener armadura. O sea, ¿por qué? Porque si tú no tienes un uniforme, un soldado, un militar, no tiene un uniforme, a veces llegó un tiempo en Panamá que se veía mucho que a la gente le faltaba el respeto
a los policías. Había gente hasta que le pegaban a los guardias. Entonces, en una ocasión decía un comisionado por la televisión, él decía, mira, no es la persona que se respeta, sino que se respeta el uniforme. Así es. O sea, tú tienes que respetar el uniforme que está investido ese militar. Entonces, la iglesia, tenemos que estar conscientes que para que los demonios nos respeten a nosotros, tenemos que tener el uniforme puesto del evangelio. Y mira cómo es tan difícil eso, que a veces el oyente, los hermanos y las hermanas pueden decir que, oye, pero es que yo tengo un jefe que es súper duro, el tóxico o la tóxica. ¿Cómo es que la toxi? Sí, y no lo soporto, pero mira, ¿quién más que David, un hombre que no demostró esa traición? Cuando tú lo ves en 1 Samuel 24:3, que dice, cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, para hacer sus necesidades, la número 2, pues en buen panameño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas, en la oscuridad de la cueva. Él venía de allá afuera encandilado y entró en la cueva, él no veía, venía con los ojos encandilados, llegó, se cubrió los pies y se bajó el underwear y bueno, fue a hacer su necesidad ahí en la cueva, y los hombres de David estaban ahí escondidos de Saúl. Y dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te pareciere. Pero David dice que él se levantó y le cortó nada más la orilla del manto de Saúl, y dice que eso le dolió, pero lo hizo como testimonio para cuando él saliera de la cueva. Él le mostró, mira, yo te corté el manto cuando estaba en la cueva, y el tipo cuando chequeó el manto lo estaba cortadito. Como que te tuve cerca. Te tuve cerca y no te hice nada. Y él dice que él no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Entonces nosotros no solamente en las iglesias, en el trabajo, en todos los lugares, debemos demostrar ese escalafón, ese respeto al escalafón que Dios nos tiene en la vida, y en su momento, cuando Dios nos dé el momento y la oportunidad que Dios va a dar, venida del cielo, no que la tomemos nosotros en nuestras manos, Dios nos va a elevar a mejores lugares, y ese jefe que tú tuviste que fue malo contigo, o la jefa toxi, amén, tú dirás, yo no voy a hacer eso que esa persona me hizo. Eso es una enseñanza para ti, para ser un mejor jefe el día de mañana. La fórmula para eso es como dice, yo no sé si usted vio Thunderbirds en Netflix, que es la serie del equipo de demostración el equipo de pilotos de demostración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. O sea, esos tipos son los mejores pilotos que existen sobre el planeta Tierra. Y los tipos, ¿saben cuál es el lema de ellos? Confianza y obediencia ciega. O sea, ciega. Así deberíamos ser nosotros con Dios, ¿no? Pero ellos dicen que no confiar o dudar de lo que probablemente tu compañero vaya a hacer te cuesta la vida. Yo creo que cuando la palabra de Dios nos da estos consejos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta ciudad cosmopolita, el hub de su momento, que era la ciudad de Éfeso, había mucha presión, estaba la idolatría, estaba el templo de la diosa Diana. Es más, unos comentaristas dicen que en ese lugar habían dentro del mismo templo habían lugares de orgía, o sea que los pecados sexuales también era arrollador. Entonces nos damos cuenta que Pablo le dice a Timoteo, mira, tú necesitas ser un soldado, debes tener la armadura para cuando vengan esos escudos, esos dardos, tú puedas poner el escudo de la fe para poder superar, igual el yelmo, la mente, los pensamientos. Toda la armadura tenía su propósito. ¿Por qué? Porque el soldado, cuando está consciente de que tiene un enemigo, porque ese es el detalle, el que se mete en la milicia es porque está preparándose para una guerra y sabe que alguien le quiere quitar la vida, o sea que tú no estás jugando. Hoy en día un militar, un policía de la Policía Nacional, él sabe que si va a cualquiera de estas barriadas, cualquiera, si se descuida, le pueden robar el arma. Porque hay policías que han estado de guardias de seguridad y le han robado la pistola. Y cuando se despiertan, oye, no tengo el arma. ¿Por qué? Porque te quedaste dormido. Entonces nos damos cuenta que identificar el enemigo ayuda mucho al militar. Por eso que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, no le escribe esto a la aventura o como para que él perdiera el tiempo, sino tiene que estar alerta. Y se dice que de hecho, bueno, no se dice, una de las reglas de la guerra es que los soldados tienen que tener uniforme. Si tú no te pones uniforme, tú no eres más que un terrorista. Así es. O sea, tú tienes que estar organizado y ponerte un uniforme para que te puedan identificar como el soldado de...
Y eso es una cosa importante, porque si te puede identificar como soldado, como No, cualquiera, como un ahora que tú terrorista. mencionas ese, mira que el panameño que se fue para Ucrania, él decía que él pudo entrar porque se dieron cuenta que él sabía usar las armas. O sea, que acá en Panamá había aprendido cómo se usa la 38, cómo se usa la M16, cómo se usan las armas. Entonces, nosotros tenemos que usar las armas, que una de las armas es la palabra, Ricardo. Cuando el cristiano empieza, nosotros siempre aconsejamos que nosotros debemos leer la Biblia de una manera regular y no leerla solamente para predicar. Usted tiene que leerla porque la Biblia es la palabra es espíritu y es vida, y uno necesita, dice la Biblia, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sí, y en esa misma línea, Pastor Rigo, que el hombre sabía usar las armas, uno a veces ve esas parodias o comedias de agente secreto, y el tipo agarra un arma y en vez de quitarle el seguro al arma para disparar, lo que hace el release del magazine y se le cae el magazine donde tiene los 15 tiros y queda sin nada. Y para colmo ni siquiera tenía una bala en la recámara lista. Wow. O sea, no puede disparar. Entonces el cristiano también tiene que saber cómo operar un arma. Claro. Mira, por ejemplo, yo te lo puedo decir, yo he ido a Estados Unidos y me gusta, he tenido la experiencia de una armería donde hay diferentes armas y ahí te enseña que a veces un arma X tiene el seguro aquí, esta otra la tiene por allá, no todas son iguales. Entonces uno puede ver ese investigador privado, que esas parodias, que esas comedias donde el tipo aprieta él piensa que va a quitarle el seguro para disparar y lo que hace es que se le cae, el arma se le desarma casi que en su mano. Claro, porque no estar lejos de la realidad, no es una parodia del todo lejos. Entonces el cristiano tiene que saber que para poder utilizar las armas del Espíritu, como dice Efesios 6:16, que dice tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y antes dice sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno, y antes dice los calzados del apresto del Evangelio de la paz, y dice voy en regresión, estar pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y antes del verso 13 dice por tanto tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo firme. Si tú ves la palabra de Dios en este verso, el tipo el cristiano no debe tomar el yelmo y la espada. Eso es de lo último que él toma. Primero él se cubre de la armadura, él está firme, él tiene que estar en verdad, él tiene que estar calzado los pies, me explico, él tiene que estar equipado con su uniforme, como decía Aldo, y al final toma la espada. Pues sí. Pero para agarrar la espada de Dios y predicar la palabra de Dios, porque como dice un amigo de nosotros que se llama Garzón, un señor de mucha sabiduría que tiene una finca por allá por los lados de Chepo, por allá. Sí. Mi señora fue para allá y dice que papi tiene que venir porque esto es unas montañas y un río, que esto parece el paraíso aquí. Wow. Entonces él nos decía muy claro que tú para predicar la palabra de Dios tienes que tener mucho cuidado, tienes que informarte, tienes que estar muy preparado para hablar la verdad, como dice aquí. Primero tienes que vestirte de la verdad. Claro. No puedes andar predicando locura, porque dice que eso es peor, eso después acarrea mayor condenación para el que quiere predicar la palabra de Dios. ¿Sabes que hay algo que nosotros debemos tener consciente con esto de las armas y esto de que el soldado tiene que tener un arma, que llega el momento que la arma es una arma defensiva, para defenderte, pero también es una arma ofensiva? O sea, tú tienes que ir a la ofensiva, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros como hijos de Dios siempre estamos a la defensiva o reaccionamos cuando nos pasa algo, entonces estamos equivocados, porque la iglesia tiene que ir poseyendo las puertas del enemigo. La iglesia tiene que ir en avanzada, porque para eso es un ejército, para ganar las batallas, para ir de conquista en conquista. Entonces, la conquista, que Dios quiere que nosotros hablemos de Él, que nosotros podamos ir a la ofensiva, a hablarle de Cristo a los que no conocen al Señor, porque si no, entonces caemos en un club social. Sí. O sea, caemos en un club social y la iglesia se convierte en un club social. Y voy justamente al siguiente punto, que habla, me parece bien interesante cómo lo propone la palabra, ¿no? Dice: tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Y me parece bien curioso que diga legítimamente, porque eso significa que hay maneras no legítimas de luchar. Claro. Y yo creo que eso ha contaminado mucho los altares últimamente, porque queremos como traer cosas que sean atractivas para la gente que está en el mundo, como para ir trayéndolos poquito a poco, pero me parece que en algunas ocasiones caemos
en una lucha ilegítima, en tratar de meter cosas que pertenecen al mundo a la iglesia con el propósito de traer más personas para eventualmente en algún momento que no llega nunca, se conviertan y puedan cambiar. Entonces, en aviación nosotros a eso le llamamos una desviación normalizada. Ya entonces, lo que iba a ser un evento para traer más gente, más jóvenes, que va a ser un evento de reggaetón, que íbamos a ponerle el tum 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 para que vinieran, se convierte en lo de todos los domingos y los miércoles y los viernes y todos los días, y entonces ya se convierte en, pero si esto es así siempre, el día que no es así, entonces ya no me gusta, ya me voy. Lo que pasa es que también hay algo, ¿no?, que nosotros no podemos descuidar, que la unción tiene que estar sobre la palabra. Por ejemplo, nosotros los temas que compartimos son temas que los consensuamos en el equipo y los llevamos al altar, porque este es el poder de la iglesia. Esto no es yo hago lo que yo quiero aquí y yo comparto lo que yo quiero. No, hay el Espíritu Santo, y es como me decía una hermana en estos días, el problema de hoy es que la gente quiere guiar al Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo los guía. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando Pablo dice, habla del atleta, el atleta se prepara porque tiene que ir a una competencia. Entonces, ¿qué pasa? Para ir a la competencia, y antes hablábamos, mientras conversábamos antes del programa, de que Isaías Bolt, para poder ser el hombre más rápido, él se prepara meses, Panamá, minutos que demora la carrera. Eso dirá, Chuleta, pero prepárate tanto para minutos que demora la carrera. Para mí, uno de los mejores atletas, más allá de que sea un tipo bien arrogante, uno de los mejores atletas que existe en el planeta Tierra se llama Floyd Mayweather. Ese tipo, a su edad, entrena. Él es un verdadero atleta. Él entrena todos los días y él dice, yo estoy preparado en cualquier momento para montarme un ring a pelear 15 asaltos. En cualquier momento. Y yo creo que esa es la diferencia entre un deportista con cierto talento innato, porque los hay, o sea, por poner un ejemplo, Lionel Messi es un tipo con un talento, o sea, increíble, de verdad que es increíble lo que él, pero por otra parte, Cristiano Ronaldo no es tan dotado naturalmente, pero su nivel de compromiso con el deporte lo hace ser muy sobresaliente. O sea, son sobresalientes en diferentes aspectos, claro. Pero el atleta, el que se prepara, el que está ahí, seguramente Messi deja de jugar mañana y se va a comerse unos asados allá en Argentina, tranquilo, la vida se pone gordo, pero Cristiano Ronaldo vive el deporte. Así deberíamos ser todos, ¿no? Que vivimos el evangelio, que estamos constantemente oyendo la palabra, no porque el pastor me va a evaluar el domingo, sino porque cualquier día que el pastor me pregunte qué dice la palabra acerca de esto, yo le pueda responder. Es interesante el comentario que hacía Ricardo Hernanti. Me gustaría darle seguimiento a lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo a decirle, mira, tú que estás en Efeso, tienes que ser un buen soldado, tienes que ser un buen atleta, pero también tienes que ser un sembrador, un agricultor. ¿Por qué? Porque el agricultor, dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea que, entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos a veces cosechar lo que no sembramos. Papá, hay que sembrar. Eso no lo puedes saltar. Tienes que sembrar y sembrar más la palabra de Dios. Y mira, como en la misma línea, Pastor Rigo y Aldo, como conozco un pastor que va a Texas a predicar, y él llega a Texas y estaban entregándole una iglesia a unos latinos. Esa iglesia antes era de unos güeros, de unos fulos, unos rubios, ¿no? Americanos, ¿no? Esos white Americans, se lo estaban entregando a los Latin Americans, ¿no? Entonces, en la ceremonia, este pastor llega tarde, o sea que él llegó prácticamente después que hicieron la entrega del certificado, la ceremonia y todo, y ya estaban, como quien dice, a mitad de camino, testimonio, y lo llaman a dar una palabra allá al frente breve, y él mientras está hablando ve un hombre caucásico. Estaba la iglesia, había latinos blancos también, latinos negros, latinos, así como Efeso, que había de todo, como un Nueva York, pues, Panamá. Entonces él está hablando y le llama la atención este hombre que está sentado en primera fila, de tez blanca, típico americano, típico gringo, ¿no? Que no era la descripción de la iglesia latina que estaban ahí. Habían otros gringos, pero hablaban español. Y él está dando la palabra y lo ve y le dice, lo mira y le dice, he estado aquí hablando y no he podido dejar de quitarte la mirada porque tú estás brillando. Gloria a Dios.
Dice, tu piel está brillando. Y el hombre este es un latino, chocolate, pues, como nosotros, y está casado con la esposa de él es blanca, o sea, blanca papel, o sea, la saca a tostarse a la playa y no coge sol. Wow. Y él le dice al gringo, le dice, ¿tú hablas español? Y el gringo menea la cabeza y dice que no. Y le pregunta, ¿tú hablas un poquito? Dice, no. Y enseguida él cambia a hablar inglés y el pastor cambia a traducir a español. Y le dice, me ha llamado la atención porque desde que estoy aquí veo que estás brillando. Gloria a Dios. Y yo sé que estás brillando porque mi esposa es de tu color. Yo sé cuando mi esposa refleja la luz que está aquí arriba y cuando ella regresa de la iglesia ella brilla desde adentro para afuera. Y el hombre levanta las manos y le dice, la palabra de Dios es buena para ti. Dice, yo te conozco. Pero el hombre le dice, yo como pastor, como persona, no sé quién tú eres. Y mira que todo esto Dios lo pone porque vamos contra huestes espirituales, como dice Efesios 6. Y le dice, estás brillando y estás en regocijo. Yo te conozco, dice Jehová. Dice, yo te conozco y he visto tus lágrimas en tu cámara secreta. Gloria a Dios. Y de todo lo que tú has orado, la parte que más me gusta es que tú derrama lágrimas añorando que Estados Unidos vuelva a regresar a lo que era antes de los años 50, porque esta nación se ha perdido. Gloria a Dios. Y le dice, yo estoy dándole a esta nación un segundo aire y voy a levantarle, le voy a dar una segunda oportunidad y van a tener un segundo aire. Y dice, estoy levantando un ejército de hombres y mujeres de Dios. Dice, y le dice al hombre, porque tú acabas de mencionar la parte del labrador, y le dice, estoy viendo ese ejército, son unos niños que están jugando en el camino, están jugando en el camino, están sonriendo, son personas humildes, están jugando debajo de árboles en un camino de tierra con cercas alrededor, y el sol pasa por las hojas y se confunde la sombra de las hojas con las pecas de su cara, y le dice, le estoy dando una oportunidad a tu gente caucásica, pelirrojos, rubios, ellos tienen unos que le llaman brunettes, que son blancos de cabello negro, y le dice, y yo voy a levantarlos, serán personas que no tomen riquezas, no van a tomar riquezas, no van a buscar cosas terrenales, porque yo les voy a dar la palabra. Yo voy a poner la palabra en su boca y van a hacer mi obra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos ministra. Yo sé que la palabra cae en esa buena tierra que era en su momento la ciudad de Efeso, asimismo la ciudad de Panamá. Queremos estos últimos minutos, Aldo. ¿Qué tal si oras una oración directa y corta? Porque el tiempo se nos viene encima. Claro que sí, Padre. Te damos las gracias por este programa. Gracias porque sabemos, Padre, que este mensaje ha sido de beneficio para todos nuestros oyentes. Confiamos, Señor, en que no somos nosotros quienes llevamos la palabra, sino que somos instrumento tuyo para que nuestros oyentes puedan aplicar todo este conocimiento, todo esto que está contenido en tu palabra, para que puedan mejorar sus vidas en todos los aspectos. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, que todos nuestros oyentes aprendan, Señor, a ser buenos soldados, que aprendan también a ser buenos labradores y que aprendan también a ser buenos atletas, que sepan prevalecer, permanecer en el Evangelio, esforzarse, ser disciplinados y obedientes, y que puedan ver posteriormente el fruto de su trabajo y el fruto de lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo programa. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.